Bueno, bárbaro, vamos a arrancar, me demoré un poquito, pero con la resolución de los TPs 8 y 9, con su explicación. No te asustes, son muchas diapositivas, pero porque estoy probando un formato nuevo donde escribo las cosas más grandes, pero es lo mismo de siempre. Para empezar, bueno, vamos a repasar estas definiciones rápido. Solución es una mezcla de dos o más sustancias, por ejemplo agua con sal. El soluto es la que se disuelve, la sal puede ser un soluto. El solvente es lo que disuelve, como es el agua. Acá está bueno el concepto de densidad, que es la cantidad de masa en un determinado volumen. Lo paso porque ya lo vimos. Después está la concentración, que habla de una proporción que hay entre estos actores que hay acá. ¿Sí? Una solución más concentrada va a ser agua más salada, una concentración más diluida o menos concentrada va a ser agua menos salada, y lo que ya sabés, digamos. Acá está el ejemplo, si mezclo agua con sal, solución de agua salada, el soluto es la sal, el solvente es el agua, y lo que hay que saber, digamos, o lo que hay que tener en cuenta, es que lo que vos estás viendo ahora es esto, concentración. Vos estás viendo muchas medidas de concentraciones diferentes, las cuales cada una van a servir más o menos dependiendo del ámbito en el que estés. Por ahora, para vos son definiciones y saber plantear cuentas. Normalmente, regla de tres simples para poder relacionar los datos que te dan con la solución que te piden. Pero bueno, vamos a ver cómo se aplica. La nueva concentración que te piden ahora es la molal. Es una concentración molal se llama. ¿Cómo se expresa? Acá está la definición, es muy simple, son los moles de soluto por cada kilogramo de solvente. En el ejemplo del agua de los fideos te van a pedir los moles de la sal por cada kilo de agua. Y si vos querés calcular esto, que se pone con B larga muchas veces, porque aquí hay tantas M's, que ya no viste, le pusieron B, porque te tenés la M de masa, la M de masa molecular, la M de mol, la M de molécula, bueno, no, le pusieron B para no confundir. Si yo quiero saber la concentración molal, lo único que tengo que hacer es agarrar los moles del soluto, dividirlo por la cantidad de kilogramos de solvente, eso me da un número y ese número va a ser la molalidad o concentración molal, que es lo que me piden. Entonces acá, bueno, tenés soluto y solvente y acá sería como un ejemplo, moles de sal por kilogramo de agua pura. Y acá énfasis, agua pura, porque a veces son malos y te dan capaz que la masa de la solución, o sea, la masa del agua salada. No, vos necesitas la del agua pura. Bueno, acá para que no lo tengas que ir a buscar, te puse los pesos atómicos de las sustancias, ponele que más comunes, las que más aparecen. Capaz que me quedó alguna fuera, pero ponele, ¿qué quiero decir con esto? Átomo hidrógeno, peso atómico 1. ¿Qué quiere decir? Que un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Un mol de Na sodio pesa 23 gramos. Por eso acá sería 23 gramos por mol, es lo que dice acá. Por ejemplo, abajo, un mol de oxígeno pesa 16 gramos. Y acá, en la última columna, lo que te doy son las cargas más comunes que tienen estos compuestos. O sea, muchas veces los átomos, cuando están en o forman parte de una molécula, tienen una carga neta. Bueno, estas serían las cargas típicas que tienen los átomos en las moléculas. Por ahora es una cosa informativa, no le des mucha pelota. Pero quería, para repasar, suponete que quiero saber la masa molecular de KCO3, o sea, carbonato de calcio. Lo único que tengo que hacer es sumar la masa del calcio, que es 40, sumar la masa del carbono, que es 12, más 3, por este 3 de acá, que es la atomicidad, que me indica que tengo 3 oxígenos, más 3 por la masa del oxígeno, que es 16. Hago esta cuenta y me da que es 100 gramos por mol. ¿Qué quiere decir eso? Que en un mol de este bicho voy a tener 100 gramos de masa. O sea, un mol pesa, entre comillas, 100 gramos. Entonces puedo decir que la masa molecular, que se escribe así, ¿te acordás? El famoso MR con una R chiquitita, de este compuesto son 100 gramos por mol. Con esto, lo que haces es vincular, tener un factor, un número que te permite pasar de masa a moles según te convenga, según necesites. Lo vimos varias veces, por eso por ahí voy un poquito rápido, pero bueno, vamos directo a los ejercicios, así ya no te aburro más. Te pide molalidad, ojo porque está la molaridad, que suena parecido, pero esto es molalidad, de una solución que tiene 25 ácidos de HCl, ácido clorhídrico, disuelto en 550 gramos de agua. Como siempre, empezás por recopilar los datos, a ver qué podés hacer. Masa de HCl son 25 gramos, y acá tenés que darte cuenta que es el soluto. Por lo general,
salvo alguna que otra excepción, el 99,9% de las veces el solvente es el agua. Así que tengo masa de soluto 25 gramos, masa de agua 550 gramos, que es el solvente, y me piden la molaridad, así que está bueno escribir la definición para ya saber qué es lo que necesito. Moles de soluto por kilogramo de solvente. Primero calculo los moles de soluto. ¿Y cómo puedo hacer? Bueno, yo sé que la masa molecular del ácido clorhídrico, el MR, va a ser la masa del hidrógeno más la masa del cloro. Y si vas a la tabla, la masa del hidrógeno pesa 1, la del cloro pesa 35,5, entonces la masa de un mol de HCl son 36,5 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que voy a tener 36,5 gramos, renuevo. Lo que quiero decir es que un mol son 36,5 gramos. O que 36,5 gramos equivalen a un mol o tienen un mol. ¿Sí? ¿Por qué lo planteo en esta dirección? Porque yo tengo el dato de 25 gramos. Entonces, si 36,5 gramos corresponden a un mol, 25 con gramos corresponden a n moles. Y hago la regla de 3. 25 por 1 dividido 36,5. 25 por 1 dividido raya de división 36,5. Si meto esto en la calculadora, tengo que el n me da 0,685 moles de HCl. Así que si la molaridad era mol por kilogramo de solvente, bueno, ya tengo los moles, ya avancé un montón. Ahora calculo la masa en kilogramos, importante la unidad del solvente. Yo sé, esto hay que saberlo, 1000 gramos es un kilo, yo tengo 550 gramos, eso va a ser X, entonces ¿cuánto es 550 por 1 dividido 1000? Hago la cuenta y me da que tengo 0,550 kilogramos de solvente. Ya puedo ir a la molaridad, mole de soluto por kilogramo de solvente. ¿Cuántos moles teníamos? 0,685. ¿Cuántos kilogramos de solvente teníamos? 0,550. Pongo esto en la calculadora y me da la cuenta lo que me piden. La molaridad es esto, 1,25 es la respuesta. 2, de nuevo, calcular la molaridad de una solución acuosa que tiene 9 gramos de este ácido disuelto en 360 mililitros de agua. Obviamente el agua es el solvente, este es el soluto. Vamos a recopilar datos, masa de soluto son 9 gramos. Acá tomé el MR como un dato porque esto nunca te lo van a dar en el enunciado. Siempre lo tenés que buscar vos yendo a la tabla que te di o yendo a una tabla periódica, buscándolo en internet. Pero la masa molecular del soluto, del HiO4, se calcula como la masa de hidrógeno, 1, más la masa del yodo, que si la buscaste da 127, más 4 veces la masa del oxígeno, o sea 4 por 16. 1 más 127 más 4 16 da 192 gramos mol. ¿Qué quiere decir eso? Que en 192 gramos del ácido hay un mol. ¿Sí? Ya lo tomo como dato, así cuando lo necesite lo tengo y no me queda ahí como ensuciando. Me dicen que el volumen del solvente son 360 mililitros. Y como yo ya sé, digamos por la experiencia, que voy a necesitar la masa del solvente porque piden molaridad, te pongo acá la densidad del agua, es decir, la cantidad de gramos de agua que hay en un mililitro, que es 1. 1 gramo de agua por mililitro. ¿De dónde sale este número? Hay que sabérselo, no queda otra. Tenés que saber que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, o que lo que es lo mismo, 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, esto es toda la información que tenés que saber. Algunos te lo han enunciado, otros los calculás con datos que tenés que ir a buscar. Y siempre es buena costumbre, si te piden molaridad, escribir la definición para saber por dónde empezar. Mole de soluto por kilogramo de solvente. Igual que antes, voy a ver cómo me consigo los moles de soluto con la información que hay acá. Y era muy fácil. Fíjate, si yo sé que 192 gramos del bicho me corresponden a un mol, entonces 9 gramos del bicho me van a corresponder a n moles, igual que antes. Entonces 9 por 1 dividido 192. 9 por 1 dividido 192. Meto esto en la calculadora y me dice que tengo como n 0,0469 moles del soluto. Ácido periódico, creo que es. Voy a calcular la masa en kilogramos del solvente. Usando el dato de la densidad de que 1 mililitro es 1 miligramo, yo planteo 1 mililitro equivale a 1 gramo. ¿Sí? Dame un segundo, quiero ver algo.
Perfecto, no quería chequear el que esté bien el dato. Entonces, yo sé que en 1 mililitro voy a tener 1 gramo. Ah, pero yo no tengo 1 mililitro, tengo 360 según el enunciado. Entonces, ¿cuántos gramos tengo? Bueno, plantea la regla de 3, 360 por 1 dividido 1, o sea, 360 gramos de agua tengo. Y como la fórmula de molalidad me exige que esté en kilogramos, bueno, planteo una segunda regla de 3 para transformar esto a kilogramos. Es muy fácil. Por definición, 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo, entonces 360 gramos van a equivaler a la masa M, 360 por 1 dividido 1000, es decir que la masa M es 0,360 kilogramos. Volvemos a la definición de molalidad, mole de soluto por kilo de solvente. Mole de soluto, calculamos este número. Moles de solvente, kilogramos de solvente dio 0,360 en la diapositiva anterior. Este número dividido este me da esto de acá, que la molalidad, ¿ves? Es 0,130 molar. Pasando al ejercicio 3, igual que antes, a ver, este es un poquitito más difícil, pero se dice, se tiene una solución 3 molar, a ver si te acordás lo que era la molaridad antes de que aparezca escrita, de ácido nítrico, que es este que está acá. Si se sabe que la densidad de la solución, acá no dice la palabra solución, pero hace referencia a esto, la densidad de la solución es 1,55 gramos por mililitro, ¿cuál es la molalidad? Sí, fíjate, esto es, te dan la concentración molar, te piden la concentración molal y te dan, bueno, la densidad. Como siempre, veamos los datos. Que una solución sea 3 molar, 3M, implica que voy a tener 3 moles de soluto por cada 1 litro de solución. Nosotros habíamos visto esta concentración en uno de los TPs anteriores, y bueno, acá está escrita, ¿sí? Como acá aparece el mililitro por algún lado, en vez de ponerlo por 1 litro, lo puse por 1000 mililitros, que es lo mismo, ¿no? Porque 1000 mililitros es lo mismo que 1 litro. Nada, truquito, un tip como para llevarte unas cuentitas. Sabemos que la densidad de la solución, que se suele escribir con letra Rho, la densidad, son 1,55 gramos por mililitro. Se escribe así, que significa que en 1 mililitro tengo 1,55 gramos. Como sabemos que es el ácido nítrico, podemos calcular su masa molecular. O sea, ¿cuánto va a ser? ¿De dónde salió este 63? Sale de ser 1 por el peso del hidrógeno, más 14 por el peso del nitrógeno, más 3 por 16 por el peso del oxígeno. Y acá escribí 3 por 18. Mira, espero que la cuenta esté bien hecha. A ver, la voy a chequear. 1 más 14 más 3 por 16. Bien, esto es un 16, no un 18. Ojo con eso. Acá lo tipié mal, pero este número está bien. ¿Sí? Acá es 6. Volvemos y ahí va. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 63 gramos de este señor en un mol del mismo señor. ¿Sí? 63 gramos de ácido nítrico en un mol de ácido nítrico. Todos estos datos ya los puedo ir sacando. Obviamente, como piden molalidad, yo necesito moles de soluto por kilo de solvente. Así que voy a tener que trabajar un poquito. A ver qué sabemos nosotros. Vamos a tratar de sacar la masa de la solución en kilogramos. A ver qué sabemos. La masa de la solución, usando el dato de la densidad, la podemos averiguar porque nos dicen que 1 mililitro corresponden a 1,51 gramos. Bien. Entonces, 1000 mililitros, que es lo que yo tengo, yo voy a suponer que tengo 1000 mililitros, equivalen a X y hago 1000 por 1,51 dividido 1, es decir que tengo 1510 gramos de solución. ¿Por qué digo 1000? Porque te acordás que te dan el dato de 3 molar, o sea que tenés 3 moles por cada 1000 mililitros. Entonces, ahora lo que yo hice fue pasar esos 1000 mililitros en gramos usando la densidad, ¿se entiende? Después de hacer eso, voy a pasar estos gramos a kilogramos. Entonces, si 1000 gramos son 1 kilo, 1510 son por este dividido regla de 3, y decir, ok, voy a tener una masa de 1,51 kilogramos de solución. Muy importante esto que viene ahora. Para calcular la concentración molar, te piden la masa del solvente, no de la solución. Entonces hay que tener cuidado. Ahí está. Lo que te dije antes, se calculó la masa de solución, no la del solvente. Entonces, ¿qué sabemos? La masa de la solución es la masa del agua de los fideos. Es la masa del agua más la masa de la sal. Es decir, la masa de la solución es la masa del solvente más la masa del soluto. Como me interesa la masa del solvente, que es la que va en la fórmula de molalidad, la despejo. Masa del solvente, pasó restando acá,
Entonces me queda masa de solvente igual masa de solución dividido masa de soluto. Y después, bueno, lo di vuelta porque quiero que me quede la que yo busco al del lado izquierdo. Por ahora, lo único que sabemos es que la masa de la solución son 1,51 kilogramos. Eso es algo que sabemos. Pero no sabemos todavía cuánto es la masa de soluto. Pero sí sabíamos que si bien no la conozco la masa de soluto, como dice acá, sabemos que vamos a tener 3 moles, ¿sí? Porque el dato era que tenía 3 moles en 1000 mililitros de solución. O lo que es lo mismo, 3 moles en un litro, que es lo que está escrito acá. Entonces, bueno, vamos a ver cómo puedo calcular la masa de soluto. Masa de soluto, que es este bicho. Yo sé que un mol son 63 gramos, que fue lo primero que calculamos cuando estábamos recorriendo los datos. Pero si yo tengo 3 moles, ¿cuánta masa tengo? Bueno, mira, fácil. 3 por 63 dividido 1, planteando esta regla de 3 simple, ¿sí? Si a un mol le corresponde 63, a 3 le corresponde m. Haciendo esa cuenta, digo, ah, mira, la masa de soluto que tengo son 189 gramos. Lo pasamos a kilos, ¿sí? 189 gramos, entonces si 1000 gramos son 1 kilo, 189 son tanto. Otra vez, regla de 3, y decimos, ah, mira, la masa de soluto en kilogramos son 0,189. ¿Por qué hacemos esto? Para calcular la masa del solvente, acordate. Habíamos dicho que la masa del solvente es la de la solución menos la del soluto. Es decir, la masa del agua es la masa de agua con sal menos la masa de la sal. La de solución la habíamos calculado hace ya un rato largo, 1,51. La del soluto fue la última que calculamos, 0,189. Pude encontrar por fin la masa del solvente haciendo esta cuenta. Me dio que es 1,321 kilogramos. ¿Sí? Ya tengo la masa del solvente. Acordate, estamos trabajando con molaridad. Necesito conocer la masa del agua o la del solvente en este caso. Lo mismo. El agua es el solvente. ¿Ves? Entonces, estábamos acá. B son moles de soluto por kilogramo de solvente. Los moles de soluto empezamos suponiendo que eran 3, porque te decían, teníamos una concentración 3 molar, teníamos una concentración de 3 moles por cada litro de solución. Y fuimos, mediante regla de 3 simples, averiguando cuántos kilos de agua hay por ese litro de solución. Y llegamos a esto, que correspondían a 1,321 kilogramos de solvente. La última cuenta es masa de solución 1,321. Entonces en esta fórmula, kilogramo de solvente 1,321. Y los moles de soluto siempre fueron 3, no lo tuvimos que calcular, ya eran datos. Por lo cual, si hacemos 3 dividido esto, me da este número de acá. Y puedo ya informar la molaridad, que es lo que pedía. Acá se viene algo medio raro. Es una concentración atípica que se usa mucho en laboratorio cuando se quieren hacer reacciones y otros procedimientos que ahora no vienen al caso, por lo cual es un poquito menos intuitiva que otras que veníamos viendo. Por eso vamos a verlo bien. El equivalente en gramo es la masa del compuesto que libera un mol de algo que se llama tita. Esta letra rosa griega se llama tita. Ahora vamos a ver qué es. Entonces, esto es el concepto de equivalente en gramo. Un equivalente en gramo es la masa del compuesto que libera un mol de algo, que va a ir cambiando según el caso. Y se calcula con esta fórmula, el peso molecular dividido este tita mismo que está acá. Donde tita va a ser protones cuando el compuesto sea ácido, es decir, el equivalente en gramo es la masa del ácido que libera un mol de protones de H. Oxidrilo se llama este de acá, cuando el compuesto sea base, es decir, el equivalente en gramos es la masa de la base que libera un mol de OH. Y cargas de los iones cuando el compuesto es una sal. Es decir, el equivalente en gramo es la masa de la sal que libera un mol de cargas. No te dice nada esto, fuera de contexto, así, hacer la cuenta, esto uno no sabe de qué está hablando, por qué lo plantea, de qué sirve, pero nada, es una ecuación. ¿Sí? Lo importante es conocer esta ecuación y saber qué es tita en cada caso. Igual van a venir ejemplos y después los ejercicios. La concentración normal, con N mayúscula, es el equivalente de soluto que tengo dividido los litros de solución. Son medidas de concentraciones que se utilizan mucho en laboratorios, cuando te dije, cuando se hacen reacciones, porque simplifican cálculos, ¿viste? Pero nada, es una concentración más. Medida caprichosa al principio, pero una medida de concentración más de la que venimos viendo, que se suma.
Vamos con un ejemplo con ácido. ¿Por qué digo esto? Mirá, porque ves que tenemos, pareciera que 3 casos. Ácido, base y sal. Así que vamos a ver un ejemplo de cada uno. Cuando trabajas con ácido, lo que tenés que saber de alguna manera es que el ácido, por ejemplo acá está el ácido sulfúrico, H2SO4, en medio acuoso se va a disociar se va como a romper acá, entonces se va a disociar en dos de estos, en dos H, que son dos protones, que es lo que le confiere el carácter ácido, por eso es de tanto interés saber este número 2, más un contraión, que es el sulfato, que es este bicho de acá. Bien, entonces, ¿cómo lo podés hacer vos que por ahí no estás tan canchera con esto? Es más o menos así, mira. Vamos a borrar. Vos agarrás y decís, ok, estoy trabajando en ácido, con un ácido, si una vez que lo identificaste, normalmente porque viene con hidrógenos, donde ves que hay un hidrógeno, cortás ahí con una barrera. Bien. Y después vas a decir, ok, esto se va a disociar en 2H+, porque H+ es el protón, que es lo que le da el carácter ácido, y este 2, que está en rosa, se corresponde con este 2. Si acá hubiese un 1 o nada, acá va a poner un 1, si acá hubiese un 5, acá pones un 5. Y después le vas a sumar el contraión, que es lo que te quedó del lado derecho. Para saber la carga del contraión, lo único que tenés que saber es que tiene que contrarrestar la carga de este. Entonces, si yo acá tengo dos cargas positivas, ve que tengo H+ dos veces, tengo dos cargas positivas, todo esto tiene que tener dos cargas negativas. Y por eso inferí este 2. Vamos a ver si con otros ejemplos lo vamos masticando, pero en principio es esto. Identificamos que se liberaron dos protones. Entonces, tita es igual a 2, porque tita era el número de protones que se libera cuando se disocia el ácido, habíamos dicho. El peso molecular es, ¿cómo es? A ver si te acordás, va a ser 2, el peso del hidrógeno, más el del azufre, más 4 el del oxígeno. Entonces, el peso molecular es 2 por el peso de hidrógeno, que es 1, más el del azufre, que es 32, más 4 por el oxígeno, que es 16. Metemos esta cuenta y nos dice que el peso molecular es 98 gramos mol. Un equivalente entonces se calculaba como este peso molecular dividido este parámetro tita que te dice el número de protones que se liberó. Entonces es peso molecular 98, parámetro tita 2, ergo un equivalente son 49 gramos. O sea, un equivalente de este ácido son 49 gramos. Te digo, rarísimo, rarísimo hasta para mí, porque encima está medio obsoleto, este sistema no se usa mucho, hoy en día no se usa el concepto de equivalente, pero nada, te lo dan y hay que saberlo. Pero tratemos de aprender este procedimiento que, mal que mal, son 3 cuentas que hay que hacer. Tampoco es mucho, pero hay que saber hacerlas y no marearse. Entonces decimos, bueno, un equivalente son 49 gramos del ácido, ¿bien? Nada más, y ahí termina, ahí calculaste el equivalente. A ver, un ejemplo con la base, acuérdate, son ácidos, bases y sales. A ver la base cómo era. Acá te planteo una base simple y muy parecido a lo que hiciste antes con el ácido. Los ácidos son los que tienen H solos, digamos. Y suelen estar escritos a la izquierda al H. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, HCl es otro ácido clorhídrico. Bueno, el H suele estar a la izquierda y solo. Entonces vos lo partís ahí, te queda H y Cl. La base, por otro lado, el carácter básico se suele dar por este compuesto que es el OH. Y memotécnicamente, si querés para no marearte, suele estar escrito a la derecha. Bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a partir donde está el OH ahí, juntito. Vas a decir, ok, una base se va a disociar en un sodio y en un OH. Si el carácter ácido se da por tener H más sueltos, el carácter básico se da por tener OH menos. Bien, como para que veas la diferencia, digamos. Entonces decís, tengo un OH menos acá, esto te lo tenés que saber, que esto tiene carga menos 1, entonces la carga del contraión, que va a ser el sodio, el Na, tiene que ser más 1. Entonces, si este es menos, que es lo que tenés que saber, podés inferir que este va a ser más. Es medio raro, pero es como que estamos viendo un tema sin haber visto quizás temas anteriores, por ejemplo, la carga de los átomos en la molécula y todo eso. Por eso estoy tratando de resumirlo todo, pero es esto. Entonces, inferimos que esta base, que es la que te van a dar en el enunciado, se va a disociar así y entonces va a liberar un mol o un oxidrilo, o sea, un OH-, libera 1. Entonces, como libera 1, tita vale 1. Después, el peso molecular va a ser
el del sodio, más el del oxígeno, más el del hidrógeno. Entonces el de sodio fue 23, el del oxígeno fue 16, el del hidrógeno fue 1. Hago esto en la calculadora, 40 gramos mol. Por lo tanto, si esta es la ecuación para calcular el número de equivalentes, el MR dio 40, el tita dio 1, 40 dio 1, un equivalente son 40 gramos. Y se terminó. Digo, parece raro, parece arbitrario, parece que no, uno no sabe por qué lo hace, pero es fácil en definitiva, hay que saber muy pocas cosas. Y ahora vamos con el tercer y último ejemplo, el de la sal. Si teníamos una definición para ácidos, que es con H, una definición para bases, que es con OH, tenemos una definición para sal, que es con cargas. Y acá es donde uno ya tiene que tener la tabla periódica cerca, o saberse la tablita que yo te di al principio, la primera de todas, la que tenía el elemento, la masa del elemento y la carga y las cargas típicas, y saber un par de cosas. Suponete que vos te dan cloruro de calcio, ¿sí? Que sea Cl2. Esto es una molécula, esto es otra. Cosas que tenés que saber. Bueno, el más positivo siempre está a la izquierda, el positivo siempre está a la izquierda y el negativo siempre está a la derecha, o sea que tiene una estructura así. Este va a ser el de carga positiva y este va a ser el de carga negativa. Si vas a la tabla te vas a dar cuenta que la única posibilidad es que el calcio tenga una carga de +2 cuando se disocia, o sea, forme este ion, como está acá. Entonces, esto se va a disociar en un calcio 2+, más en 2, por este 2 de acá, ¿sí? Cloruros, o cloros menos. Si ahora vos querés saber si acá viene un -1, un -2, un -4, lo único que tenés que saber es que 2 más menos, si vos no sabés qué número es este, vamos a ponerle A. 2 por A, ¿sí? ¿Por qué el 2? Porque tengo 2 de estos, tengo 2A, tiene que sumar 0, o tiene que dar 0 porque la naturaleza vende los elementos neutros, o sea, esto no tiene carga. Cuando es la sal de mesa que vos tenés no tiene carga, porque vos la tocas y no te da electricidad. Pero cuando la pones en el agua se disocian sus iones, ¿sí? Es como mucha info esto, pero vos tenés que saber que la suma de las cargas de los iones tiene que dar 0. Entonces si este tiene 2 positivo y este va a tener 2 A negativo, tenés que saber que vale 0. Y de acá podés despejar que A vale 1. Es muy fácil porque el A pasa sumando, entonces me queda que 2 es igual a 2A, y entonces despejás el 2 y te queda que A es igual a 1. Medio feo, pero igual con la práctica yo creo que te van a ir saliendo porque siempre son los mismos. Pero nada, lo que tenés que identificar es que la carga es esta, es la del +2. Porque tengo un 2 positivo por el catión este, por el de carga positiva, y acá tengo una negativa pero por 2. Entonces la carga es +2. Entonces lo único que tenés que hacer para que esto salga es que el tita, el parámetro que estamos considerando, vale 2. El peso molecular, ¿cómo lo vas a calcular? Como el peso del calcio, más 2 por el peso del cloruro. Entonces tenés 40, que es el que pesa el calcio, más 2 multiplicado por lo que pesa el cloro. Tabla periódica o la tabla que yo te di al principio, esto da 111, y ya podés calcular el equivalente. Si un equivalente es el peso molecular dividido tita, peso molecular 111, tita 2, ya está. Ya calculaste los equivalentes, 55,5 de la cuenta. Y se terminó. Lo difícil para mí es esto, saber cómo se disocia, pero con un poquito de práctica, cuando vea los casos, sale enseguida. No hay mucho que pensar. Pasando a otra definición más, la fracción molar, otra medida de concentración, esta por suerte es un poquitito más fácil. Puse como un ejemplo que tenés 3 sustancias A, B y C, entonces la fracción molar se define así. No es mucho, mira. La fracción molar del componente A va a ser los moles de A dividido los moles de A más los moles de B más los moles de C. Acá está escrito con palabras, acá con símbolos, ¿sí? La fracción molar de A va a ser los moles de A dividido la suma de todos los moles. Obviamente, si yo tengo nada más que 3 sustancias A, B y C, la suma de los moles de A más la suma de los moles de B más la suma de los moles de C me da la suma de los moles totales. Entonces una manera de verlo por ahí más fácil es que la fracción molar son los moles de la sustancia dividido la cantidad de moles totales. Obviamente, como se definió para A, se puede definir tanto para B como C. Es lo mismo, todos dicen exactamente lo mismo. Acá te dice Na sobre N totales, Nb sobre N totales, Ndc sobre N totales. Con un ejemplo se va a ver un poquito mejor esto. Algunas propiedades de la fracción molar que conviene saber es que la suma de las fracciones molares tiene que dar 1, y que para entender qué es lo que representa esa fracción es muy simple.
Si vos multiplicás por 100 la fracción molar de A, obtenés el porcentaje de A en la mezcla. A ver qué quiero decir. Suponete que vos haces todas las cuentas y te da que la fracción molar es 0,35. Entonces, 100 por la fracción molar te va a dar que es un 35%. Es decir, que de cada 100 moles de la mezcla, 35 son de A. Eso nada más. Es una medida de porcentaje, una medida de concentración. Pero ahora sí, a lo que buscábamos, los ejercicios que nos piden. Calcular los equivalentes en gramos de las siguientes sustancias: ácido nítrico, ácido fosfórico, hidróxido de calcio, bario, cloruro de aluminio. Para vos HNO3, digamos, no importa que sepa los nombres por ahora. Caso A. ¿Cómo se hace esto? Bueno, este es lo que te dan, ácido nítrico. ¿Qué hace vos? Ah, mira, tengo un H a la izquierda, parto acá. ¿En qué se va a partir? En un H positivo y en un NO3 de una determinada carga. Como esta carga tiene que neutralizar a esta, ya sabes que esta es menos 1. No hay ni menos 2, ni menos 3, ni nada raro. Si esta es más 1, esta tiene que ser menos 1. Sí, porque acá hay un 1 que no está escrito. Con lo cual, independientemente de esto, lo más importante es que vos identificaste que se liberó un protón, uno de estos. Entonces tita vale 1. Calculamos el peso molecular del ácido. ¿Cómo va a ser? La masa del H, que es 1, la masa del N, que es 14, más 3 por la masa del oxígeno, que es 16. 1 más 14 más 3 por 16 son 63. Equivalente es 63 dividido... ¿Qué pasó acá? A ver. Acá se me mezcló algo. Esto da 63. Tiene sentido. Entonces, un equivalente son igual a 63 gramos. Bien. No sé por qué apareció 49. Lo debo haber copiado mal de otro lado. Salvo que, déjame ver, 1 más 14 más 3 por 16. Sí, 63. Bien, esta es la respuesta, 63 para la A. Vayamos al B. Te dan H3PO4. Al toque tenés que identificar que es un ácido, porque tenés el hidrógeno a la izquierda. Cortás acá. Este 3 te dice que tenés 3H, entonces vas a tener 3H más PO4. Le vas a poner el menos, pero ponele que todavía no sabés, acá ya lo spoileé, pero digamos, no sabés qué número acompaña. Dice, mira, acá tengo un positivo. Por 3 positivo. Este lo tiene que anular, entonces esto tiene que ser 3 negativo. Entonces, bueno, ahí viene el menos y el 3 es lo que borré recién. Ahí va. Lo más importante es que identificaste que se liberaron 3 de estos. Entonces, tita vale 3. Calculamos el peso molecular. Es 3 por 1 más la masa del fósforo, que me da que es 31 según la tabla periódica, sí, está muy bien, más 4 por la masa del oxígeno, o sea 4 por 16. Haces la cuenta, me dio 98. Agarramos, entonces un equivalente es el MR sobre tita, que me dio 98 sobre 3, es decir, un equivalente son 32,67 gramos. Se terminó porque pedía eso. Y ahora pasamos al C. Evidentemente el H no está a la izquierda, ahora está a la derecha y al lado de un oxígeno, es decir, esto es una base. ¿Cómo opero con la base? ¿Cómo era que elaboramos? Vamos a agarrar la pluma. Vamos a partir ahí, donde está el OH, voy a tener un calcio, que si te fijas en la tabla periódica o en la tabla que yo te di, siempre tiene carga 2 positiva. Y voy a tener 2, por este 2 de acá, OH menos. Conclusión, se libera 2 OH menos oxidrilos, entonces tita es igual a 2. ¿Sí? Por este 2 de acá, concluimos que tita es igual a 2, porque tita era el número de OH que liberaba, en el caso de la base. Calculas el peso molecular de este bicho, la masa del calcio es 40, más 2 por la masa de lo que está acá adentro. Es que este paréntesis es este paréntesis, o sea, esto es el peso del OH si querés. Que el peso del OH va a ser el del oxígeno, que es 16, va a ser el del hidrógeno, que es 1, todo eso multiplicado por 2, por eso el paréntesis. Pones esta cuenta así como está en la calculadora y te da que la masa molecular son 74 gramos por mol. Un equivalente tiene esta fórmula, el de arriba dio 74, el de abajo dio 2, ya tenemos el equivalente que es lo que pedían. Calcular los equivalentes en gramos, bueno, acá están. El equivalente son 37 gramos. Para el caso C. A ver el caso D. Tenés que ir a la tabla periódica, te dan el bario. Sabés que el bario, digamos, tiene como guión el bario 2 más. ¿Cómo sé que es 2 más y no 1 más o 8 más? Bueno, tabla periódica y lo dice. O lo buscas en internet o en la tabla que yo te di creo que está.
Hay que aprender a leer también la tabla periódica. Lo habíamos visto hace un tiempo largo. No creo que te acuerdes, pero te dice el número de oxidación. Nada, sabiendo que esto tiene una carga de más 2, la carga del ion es más 2. Otra vez, entonces θ vale 2. ¿Sí? Este 2 tiene que ver con este 2 de acá. Con la carga del ion del compuesto. Peso molecular, 137 es el peso del bario. También lo dice la tabla. Ya podés calcular el equivalente. MR 137, θ 2, 137 sobre 2, este bicho. Una cuenta muy mecánica. Por ahora no es muy divertido el tema, no nos dice nada. Pero bueno, hay que seguir haciéndolo. Acá tenemos una sal de cloruro de aluminio. Así como tenés la sal de mesa que es cloruro de sodio, esta es otra sal que es cloruro de aluminio. Una que anda por ahí. Sabe que el cloruro siempre es Cl-, ¿sí? O sea, te das cuenta que es una sal porque no tiene ni el H ni el OH en ningún lado. Así que por descarte puedes decir, ah, mira, es una sal. Obviamente se va a partir ahí, donde puse la línea roja. Entonces decía, bueno, voy a tener un aluminio más 3Cl. El Cl solo puede tomar como carga menos 1. Algunas te vas a tener que aprender de memoria para que esto salga bien. Entonces, 3 cargas negativas más la carga positiva del aluminio tiene que dar 0. Si lo escribís y lo pensás un poco, decís, ah, mira, la carga del aluminio es más 3. Si no, la tabla también te dice cuáles cargas puede tomar. Pero bueno, lo importante es que vos veas que la carga de los iones, ves que acá tengo uno que tiene más 3, acá tengo 3 que tienen menos 1. Bueno, la carga de los iones es 3. ¿Sí? Entonces identificaste el valor de θ. θ vale 3. Con lo cual, ahora falta calcular el MR para poder seguir. Como es la masa del aluminio, que me dio 27 cuando lo busqué en la tabla, más 3, por este 3 de acá, más 3 la del cloro, porque tengo 3 cloros, ¿ves? Lo puedes ver ahí con la atomicidad, o lo puedes ver acá. El cloro pesa 35,5, entonces tengo 27 más 3 por 35,5. Vas a la calculadora, tenés esta masa molecular. Luego, por definición, un equivalente es este bicho de acá. Entonces, si mira, un equivalente son 133,5 dividido 3, este número. Y terminamos el ejercicio 1. Qué largo se hizo. Pero bueno, hay que darle al 2 ahora. Nos dan esto es equivalente, pero yo lo vengo escribiendo así. Esto es un equivalente. Equivalente. A veces se escribe como EQ, a veces como EG, porque no importa, pero es un equivalente. Nos dicen, a ver, para una solución de una base, te das cuenta enseguida que es una base porque tiene el OH a la derecha, ¿sí? Es una base que se va a partir ahí. Tenemos 0,4 normal y nos piden calcular muchas cosas. Empecemos a ver qué datos tenemos. Datos. Bueno, nos dicen que la normalidad, que es el número de equivalentes que tenés, por litro de solución es 0,4. ¿Sí? Entonces yo tengo 0,4 equivalentes por cada litro de solución, digamos. Por ser una base, no lo escribí, por ahí estuvo un poquito mal, pero fíjate que libera 1H, ¿sí? No sé si está escrito en algún lado, creo que o lo hicimos en un ejercicio anterior, pero nada, mirando la fórmula molecular te das cuenta que va a liberar 1H. Entonces θ vale 1. Lo voy a escribir por las dudas que no, pero yo de que no lo haya hecho en ningún lado, pero NaOH, ¿sí? Esta es la base, el OH a la derecha, qué feo que quedó. Partís ahí, entonces decís, ah, mira, esto se va a liberar en un catión sodio más en un OH menos. Bien, entonces decís, ah, mira, liberó uno solo, entonces θ vale 1. Calculas el peso molecular y te dicen que el peso molecular es 40, sumando la masa del sodio que es 23, más la del oxígeno que es 16, más la del H que es 1. Y podés concluir, como parte del compendio de datos, que un equivalente son 40 gramos. ¿Sí? Entonces, todo esto con solamente mirar lo que dice acá, digamos, se sabe. Bueno, vayamos a ver lo que nos piden. Para la nos dicen cuántos equivalentes hay en 2 litros de solución. Bueno, muy fácil. Vos tenés la concentración normal, es decir, la cantidad de equivalentes
gramos, a veces se llama así equivalentes o equivalentes gramos, en un litro de solución. Entonces puedes plantear regla de 3. En un litro tenés 0,4 equivalentes. ¿De dónde sale este 0,4? De acá. En 2 litros, que es lo que te pide el ejercicio, vas a tener X equivalentes. Entonces es decir que X es 2 por 0,4 dividido 1 y podés responder inmediatamente que X va a ser igual a 0,8 equivalentes en 2 litros de solución. O 0,8 EQ en 2 litros, puse, abreviado. Bien. Entonces dice, ¿cuánto equivalentes hay en 2 litros? 0,8. Y se terminó la. Ves que si bien es medio raro y no nos dice nada, las cuentas son fáciles. A ver el B. ¿Cuánto gramos de soluto hay en 0,6 litros de solución? Bueno, vamos a poco. Tenés la concentración normal, es decir, los equivalentes en un litro de solución. Entonces vamos a primero a plantear una regla de 3 para ver cuántos equivalentes hay en 0,6. Si en un litro tengo 0,4 equivalentes, en 0,6 litros voy a tener X, que va a ser 0,6 por 0,4 dividido 1. Es decir, hago esta cuenta de acá y me da 0,24. O sea, que tengo 0,24 equivalentes en 0,6 litros de solución. Pero a mí no me preguntaron por los equivalentes, me preguntaron por los gramos. Entonces, hay que seguir. Si revisás la parte de los datos, vas a ver que habíamos dicho que en 40 gramos tengo un equivalente químico de la base. Eso lo habíamos calculado al principio, donde decía datos. Entonces, podés calcular la cantidad de gramos en 0,24 equivalente, que es lo que tengo en 0,6 litros. ¿Sí? Ojo, esto maría un poquito, pero vamos a ver. Yo sé que tengo un equivalente, son 40 gramos, ¿bien? Pero en 0,6 litros tenía 0,24 equivalentes. A eso voy. Esta es la cantidad de equivalentes en 0,6 litros, que fue lo que calculamos antes. Con lo cual, planteando la regla de 3, podés calcular que la masa va a ser 0,24 por 40 dividido 1. Y poder responder, por fin, que la masa va a ser, siendo esta cuenta, 9,6 gramos en 0,6 litros de solución. Y hay que seguir ahora, para que esto no se haga muy largo. C. Volumen que tiene 0,3 equivalentes. Bueno, por el dato de la normalidad, este de acá, 0,4, sabemos que hay 0,4 equivalentes por cada litro de solución. Planteando una regla de 3, puedes saber qué volumen va a haber en 0,3. Y lo que está escrito, si en 0,4 hay 1, en 0,3 hay B. Este fue más rápido. Entonces 0,3 dividido por 0,4 me da 0,75. Y ya se respondió el C. Después el D que pide volumen de solución que tiene 4,6 gramos de hidróxido de sodio. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? A ver, volumen de solución que tiene 4,6 gramos. Y bueno, esto es como medio un rompecabezas. Tenés que ver qué datos tenés, qué es lo que te piden y empezar a plantear las reglas necesarias. Yo empecé por acá. Yo sé, por lo que calculamos al principio de todos, que en 40 gramos tengo un equivalente. Pero yo no me interesa saber cuánto tengo en 40 gramos, me interesa saber cuánto tengo en 4,6 por el enunciado. Entonces digo, bueno, si en 40 gramos tengo 1, en 4,6 tengo X. 4,6 por 1 dividido 40, digo que voy a tener 0,115 equivalentes en 4,6 gramos. Pero guarda, a mí no me preguntaron cuántos equivalentes hay en 4,6 gramos. Me preguntaron qué volumen hay en 4,6 gramos. Para relacionar el volumen con los equivalentes tengo el dato de la normalidad. Esto no hay una receta, esto es rompecabezas, ver qué tenés, ves a dónde querés ir y te vas a dar cuenta qué regla plantear. Pero ¿qué sabemos a este punto? Por la normalidad sabemos que tenemos 0,4 equivalentes en un litro. Pero a mí no me interesa saber qué volumen hay en 0,4, me interesa saber qué volumen hay en 0,115. Entonces, bueno, si en 0,4 hay un litro, en 0,115 va a haber un B. Hago la cuenta, 0,115 por 1 dividido 0,4. Meto eso en la calculadora y me dio, me parece que está mal tipeado, ahí lo hago de nuevo, 0,115 dividido 0,4, 0,288. O sea, acá me faltó escribir como un 0, adelante la coma, 0,288. Terminamos el ejercicio 2 para pasar al ejercicio 3.
se disuelven 7,3 gramos de ácido sulfúrico. Evidentemente te das cuenta enseguida que es un ácido porque el H está a la izquierda, ¿sí? Entonces se da a partir ahí. En un volumen de 100 mililitros de solución. Calcula A, normalidad, B, equivalentes que hay en un volumen, C, volumen que hay en unos equivalentes. Bueno, vamos a los datos, como siempre. Masa del ácido, 7,3 gramos. Volumen, 100 mililitros, que lo pasé a 0,1 litros, o sea que hice 1000 mililitros equivalen a 1 litro. Entonces 100 equivalen a B, y ese B me dio 0,1. Como yo ya sé, ves que la normalidad tiene litros de solución en la definición, que me conviene trabajar con litros, sino como mililitros, lo puse directamente acá para ir ahorrándonos unos pasos. Bueno, volumen 0,1 litros. Masa molecular, no te dan el número, pero te dan el compuesto, entonces vas a la tabla periódica y decís, ok, la masa molecular del ácido sulfúrico va a ser 2 por la masa del hidrógeno, más la masa del azufre, que es 32, más 4 por la masa del oxígeno, es decir, 4 por 16. Haces esta cuenta y te da que tenés 98 gramos en un mol. ¿Sí? O sea, 98 gramos mol, que es lo mismo decir que tenés 98 gramos del ácido en un mol. O que un mol pesa 98 gramos. Más de lo mismo. Hay que recordar la definición de normalidad porque te la piden, así que es bueno escribirla, que es los equivalentes que tenés dividido los litros de solución que tenés. Por definición es esto. Digamos, empecemos a resolver. Equivalente en gramos. ¿Cuántos equivalentes tengo? Porque si yo quiero plantear más, vamos para atrás. Bueno, yo quiero calcular N. No tengo ni el nombre de equivalente. El volumen lo tengo. Si querés, litro de solución lo tengo. 0,1. Está acá. Pero no tengo el número de equivalentes. Así que los voy a buscar. ¿Cómo empiezo? Así. La definición de equivalentes me da que es esto. Y después yo planteo la disociación de mi ácido, que como te dije antes se da a partir acá. Como tengo dos rositas, o sea que tengo dos hidrógenos en la fórmula, se me van a descomponer dos protones, más el contraión, que en este caso es esto vas a por copiar, lo voy a tener O4, ¿sí? O sea, el contraión es SO4, 2 menos. ¿Por qué sé que es 2 menos? Mirá ahí, porque si acá tengo dos positivos, acá tengo que tener dos negativos. ¿Ven? Acá tengo un positivo multiplicado por 2, entonces acá tengo que tener dos negativos. Entonces lo escribo ahí para que se vea mejor, el contraión es este. Ahí. Lo importante, para que esto dé bien, es que identificaste que se liberan dos protones, entonces tita vale 2. El MR lo calculábamos al principio cuando estábamos haciendo los datos, nos dio 98. Entonces, si un equivalente es MR dividido tita, un equivalente es 98 dividido 2, es decir, 49 gramos. Bien, ya tenemos el valor de un equivalente, de 1. Pero yo no sé si tengo justo un equivalente en esta solución. Yo que sé que 49 gramos corresponden a un equivalente. Pero yo tengo 7,3 gramos, entonces, bueno, hay que seguir planteando regla de 3 simples. Acá está escrito, tengo 49 gramos de ácido sulfúrico en un equivalente. Planteo la regla de 3. 49 gramos corresponden a un equivalente. 7,3 gramos, que es lo que yo tengo, me corresponden a la cantidad de equivalentes que hay. EQ le puse. Entonces EQ vale 7,3 por 1 dividido 49. 7,3 por 1 dividido 49. Entonces, los equivalentes que tengo en 7,3 gramos de solución van a ser igual a 0,150. 0,150. Voy a la definición de normalidad. Fíjate, equivalente de soluto que tengo, 0,150. Es este de acá. Litro de solución que hay, 0,1. Acordate que tenía 100 mililitros, que es igual a 0,1 litros, 0,1. Entonces, N es 0,150 dividido 0,1, este bicho de acá. En verde siempre puse los resultados, con lo cual ya respondimos el A. B. Equivalentes del ácido que hay en 0,3 litros de solución. Bueno, ya calculamos que la concentración es de 1,5 normal, es decir que tenemos 1,5 equivalentes en un litro. Luego, para saber cuántos equivalentes hay en 0,7 litros, planteo la regla de 3 como venimos haciendo siempre. Si un litro corresponde a 1,5 equivalentes, por este que está acá que calculamos recién, en 0,707 litros, en 0,7 litros voy a tener tantos equivalentes, que va a ser 0,7 por 1,5 dividido 1.
0,7 por 1,5 dividido 1. Hago la cuenta, me da que el número de equivalentes que hay en 0,7 litros es de 1,05 y dejé el resultado ahí. Si querés escribir acá al lado, tengo 1,05 equivalentes en 0,7 litros de solución. Por ahí está más completo ahí sí, pero bueno. Así está bien también, porque responde la pregunta en definitiva. C. ¿Qué volumen de solución contiene 0,5 equivalentes del ácido? Es lo mismo. Fíjate, acá te dijeron cuántos equivalentes hay en 0,7 litros y ahora te van a preguntar cuántos litros hay en 0,5 equivalentes. Es la misma regla aplicada al revés. Mira, como la normalidad es 1,5 que la habíamos calculado en el punto A, sabemos que en un litro de solución hay 1,5 equivalentes. Entonces decimos 1,5 equivalentes por un litro de solución. En 0,5, que es lo que me interesa a mí, 0,5, voy a tener un volumen B. Entonces voy a hacer 0,5 por 1 dividido 1,5. 0,5 por 1 dividido 1,5. Hago la cuenta, pum, me da que el volumen es 0,33 litros. 4. Y dale, ¿no? Otro más, a ver, ¿qué pasa acá con 4? Bueno, te da una solución de una determinada normalidad de algo que se ve enseguida que es una base, porque está acá el OH encima entre paréntesis, está muy lindo, se va a partir ahí. Y te piden la molaridad. Recopilemos todos los datos que nos dan acá, que no son pocos. A ver, te dan la normalidad, te están diciendo la cantidad de equivalentes por la cantidad de litros, que es 0,02 normal. Es decir, que tenés 0,02 equivalentes por cada litro de solución. Este bicho que se llama hidróxido de calcio tiene esta masa molecular, que la calculé como la masa del calcio, más 2, por este 2 de ahí, o la masa del oxígeno, más la masa del hidrógeno. Si meto todo este bicho en la calculadora, me da que tengo 74 gramos de este amigo por cada mol. Después me piden la molaridad. Ojo, trabajamos con molaridad antes, al principio de este video, pero ahora nos piden la molaridad, que es algo con lo que hemos trabajado en un video anterior. Repaso la definición de molaridad, son los moles de soluto por litro de solución. Entonces, fíjate que yo voy a suponer que tengo un litro de solución, acá si bien no me lo dicen explícitamente, me dicen que tengo 0,02 equivalentes por cada litro, así que directamente digo, ok, tengo un litro de solución, así que si quieres lo pongo. Volumen de la solución igual a un litro, ¿sí? Para empezar a trabajar. Entonces, si yo ya tengo el volumen de la solución, para poder calcular esta M, que es lo que nos piden, necesito los moles del soluto. Por eso dice acá, necesito los moles del soluto. Bien. ¿Qué voy a hacer? Bueno, como lo más cercano al soluto que tengo son los equivalentes, me voy para ese lado. Digo que esta base se va a disociar así. Bien, acordate que el calcio solo puede ser 2 más. Si no lo sacabas por descarte, porque voy a tener 2 OH menos, pues esto se rompe ahí. ¿Sí? Entonces tengo calcio más 2 OH menos. Y como necesito que la carga del calcio neutralice a dos cargas negativas, por descarte la carga del calcio es 2 más. Importante que sabemos que es una base y sabemos que liberan 2 de estos amigos. Por lo cual el famoso tita vale 2. El peso molecular lo calculé en la primera hoja, ¿sí? Me dio 74, entonces un equivalente son 74 sobre 2, o sea 37 gramos. Un equivalente, 37 gramos. Veamos, porque hasta ahora no respondí nada. Recopilo un poco la información que tengo. Sé que en un litro tengo 0,02 equivalentes y por lo que hicimos recién, que un equivalente son 37 gramos. Entonces voy a calcular la cantidad de gramos de soluto que tengo en un litro. Bien, ¿cómo hago eso? Mira, si un equivalente son 37 gramos y yo sé que en un litro tengo 0,02 equivalentes, entonces en un litro voy a tener esta masa de 0,02 por 37 dividido 1. Es decir, hago la cuenta que está acá, tengo que la masa de soluto son 0,74 gramos en un litro de solución. Bien, lo que dice ahí, 0,74 gramos en un litro. Pero muerda, para la molaridad necesito los moles. Entonces, si yo sé que la masa de soluto es esto, para ir a los moles voy a necesitar el peso molecular. Y acá vuelvo a recopilar la información. En un litro tengo 0,74 gramos de soluto. Lo último que vimos, hace medio segundo.
Pero yo sé que un mol equivale a 74 gramos, es el peso molecular, lo calculamos en la hoja de datos. Entonces puedo calcular la cantidad de moles que hay en un litro. ¿Sí? Si yo sé que tengo 74 gramos en un mol, y tengo que en un litro tengo 0,74 gramos, entonces la cantidad de moles que le corresponden a esto va a ser este por este dividido este, la cuenta que está acá, y voy a poder concluir que tengo 0,01 mol por litro de solución. Con lo cual, ahora el cálculo de molaridad ya es inmediato, porque si la molaridad son moles de soluto por litro de solución, yo ya sé que tengo un litro de solución y que tenía 0,01 mol de soluto, lo que calculamos recién, y me da que la molaridad es 0,01. Hay que pasar al 5, que habla de fracciones molares. Por suerte esto es un poquitito más ameno para mí. Te dicen, una solución está constituida por 25 gramos de NaCl, esto se lee cloruro de sodio, es la sal de mesa, la que pones en el agua de los fideos, y 325 gramos de agua. Calcular la fracción molar del soluto y del solvente. Primero, masa de soluto son 25 gramos, esto tiene que salir al toque, el soluto es la sal, este de acá, y este es el solvente. Me dice que tengo 25 gramos de soluto, me dice que tengo 25 gramos de solvente. Ya en la hoja de datos, antes que nada, vamos a calcular los pesos moleculares, ¿sí? Porque no tiene ningún secreto. Me dicen que es sodio, entonces la masa del soluto es la masa del sodio más la masa del cloro. La masa del sodio es 23, la masa del cloro es 35,5. Si hago esta cuenta, me da que tengo 58,5 gramos de soluto en un mol de soluto. Es medio redundante, pero bueno. Tengo 58,5 gramos por mol, sino, como dice acá. O acá un poquito más explayado. Repito para el solvente. ¿Cómo calculé este 18 acá? El solvente es agua, ¿sí? Por las dudas. H2O. ¿Qué voy a tener? Que la masa molecular del agua va a ser 2 por H más la del oxígeno. Es decir, 2H pesa 2, lo puse sería 2 por 1 si querés, más el oxígeno que es 16. Es decir que voy a tener 18 gramos de solvente en un mol de solvente. O sea, 18 gramos por mol. O sea, ya tengo toda esta información numérica si querés. Solamente por saber que tengo 25 gramos de esto y 325 gramos de aquello. Y además, es una muy buena costumbre escribir lo que nos piden, la fracción molar, que va a ser así. La fracción molar X va a ser los números de moles N que tenga, dividido la suma de todos los moles, tanto la del soluto como la del solvente. Bien, bueno. Por las dudas, vuelvo para un segundo. Date cuenta que todo esto se elabora en la fracción molar, todo lo que necesito saber son moles, los moles de uno y los moles del otro. Entonces, como yo tengo las masas y los pesos moleculares, acá están las masas y acá están los pesos moleculares, voy a usar esos datos para pasar estos 25 gramos de cloruro de sodio a los moles de cloruro de sodio, estos 325 gramos de agua a los moles de agua, hacer la cuenta y terminarlo. Ahora vamos a ver. Primero calculo los moles de soluto. Por el peso molecular que vimos recién, yo sé que 58,5 gramos de soluto me corresponden a un mol. Pero ojo, yo no tengo 58,5, tengo 25. Entonces hago la regla de tres simples y digo que los moles de soluto, N de soluto que tengo son 25 por 1 dividido 58,5. Y llego a esta conclusión, que tengo 0,427 moles de soluto. Repito, para el solvente, 18 gramos corresponden a un mol de solvente. Yo tengo 325 gramos, planteo regla de tres simple y me da. Obviamente, 325 por 1 dividido 18, 325 por 1 dividido 18. Esta cuenta, 325 dividido 18, termina dando es 18,1. Calculé los moles del solvente. Empiezo a calcular fracciones molares. La fracción molar del solvente son los números de moles del solvente dividido los números de moles totales, es decir, el soluto más el solvente. Con los datos que calculamos recién, los números de moles del solvente dieron 18,1. Esto termina dando la suma de los otros, o sea, 18,1 más los del soluto, que es 0,427. Bien, o sea, los moles del solvente dividido los moles totales, que es la suma. Hago este número y me da 0,977. Perdón, 0,977, sí.
Ahora vos podés hacer esto. Tenés dos caminos, el que está escrito y un alternativo. ¿El alternativo cuál sería? En vez de poner solvente acá, pones soluto. Entonces decís, la fracción molar del soluto son los números de moles del soluto dividido los números de moles totales. Rehacés la cuenta y te va a dar este número, 0,023. Podés hacer eso o podés hacer lo que te dije acá. Recordar la propiedad de las fracciones molares que tienen que sumar 1, por lo cual solvente más soluto me tiene que dar 1. Soluto, que es mi incógnita, la despejo como este pasa restando del otro lado y decir, mira, soluto es 1 menos solvente. Solvente está recién calculado, es 0,977, entonces la fracción molar del soluto termina siendo 1 menos 0,977. Hago esta cuenta en la calculadora y me da este número. Puedes hacerlo como quieras. Lo importante es que pedí las fracciones molares del soluto y del solvente y están acá. Una y la otra. Bueno, para que... Bueno, acá hay un resumen de todas las concentraciones que vimos, porque en definitiva lo que te están enseñando es a calcular concentraciones. Acá, bueno, tenemos que la masa de la solución es la del soluto más el solvente, que el volumen es la suma de los volúmenes, y bueno, lo que vimos en los primeros TP es que el porcentaje en masa es 100 por masa de soluto dividido masa de solución, y que la masa de solución es la suma del soluto más el solvente, ¿sí? Lo mismo para el volumen, el porcentaje masa sobre volumen, ¿te acordás que era 100 por los gramos de soluto más los centímetros cúbicos de solución? O sea, si quiero saber el porcentaje masa sobre volumen, suponete que tengo 8 gramos de soluto en 10 centímetros cúbicos de solución, bueno, 8 dividido 10 por 100 y me da el porcentaje masa sobre volumen. La molalidad, que es el que vimos hoy, que son los moles de soluto por kilogramo de solvente. La densidad, que es la masa de la sustancia dividido el volumen de la sustancia. La normalidad, que es el número de equivalentes que tengo por los litros de solución que tengo. Acá me quedó medio en una esquina la molaridad, que son los moles por los litros, ves que acá son las diferencias, ¿no?, que hay entre una y otra. ¿Ves? Acá son moles de soluto por kilo de solvente. Mole de soluto por litro de solución. Equivalente de soluto por litro de solución. Todo parte de lo mismo. Pero nada, viste todas estas y yo te las resumo en una hoja para que las tengas a mano. La fracción molar del solvente son los números de moles del solvente más los del soluto y el solvente, ¿sí? O sea, los números de moles totales. La definición de equivalente es mr sobre tita, y tita va a ser los H que libera el ácido, los OH que libera la base, la carga que libera la sal. Y por acá me quedó también media renegada esta ecuación. ¿Te acordás que la masa de las pelotas de tenis es el número de pelotas de tenis por el peso de cada una de las pelotas? Uf, un montón, pero bueno, está bueno tenerlo en una hoja para, como machete, digamos, como para resumen, para estudiar. Si lo volvés a estudiar ya lo tenés escrito en un solo lado. Y bueno, con eso cerramos esta práctica. Sé que es un poco más, fue un poquito más larga y un poquito más rara, así que si no se entiende algo, pregúntame. Pero bueno, los errores yo los voy a mandar corregidos cuando te lleguen a vos en el archivo, así ya no tenés ningún problema y no pasa nada. Saludo y nos estamos viendo.